Enhorabuena familia por haber llegado hasta aquí, a todos los que habéis seguido el paso. Hoy me gustaría compartir esta rutina con todos ustedes, lo he preparado con mucho mimo para todos aquellos que tenéis dolor de mandíbula, bruxismo. Es algo que conecto mucho con ustedes porque en su momento yo también lo tenía y a través de estos pasos poco a poco lo he conseguido aliviar. Ten en cuenta que esta rutina es algo para ir haciendo a lo largo de los días, ¿sabes? No es algo para que hagas una vez y ya está. Es muy probable que las primeras veces que lo hagas posiblemente puedes llegar a llorar y a sentir mucho dolor. Eso fue lo que me ocurrió a mí cuando lo hice las primeras veces. Me empezaron a caer las lágrimas de una manera que... ¡buah! Pero bueno, yendo más allá de eso, lo primero que vamos a hacer es la prueba del dedo que ya hemos hecho. Vamos a encajar el dedo justo detrás de la mandíbula y debajo de la oreja, ¿vale? Y aquí vamos a apretar en los dos y vamos a ver qué lado duele más. Casi siempre hay un lado que duele más, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a coger aire, vamos a apretar hasta que el dolor sea un 7 o un 8 más o menos, ¿vale? Y soltamos. Cogemos aire y soltamos. Ríndete ante el dolor, porque detrás de este dolor se esconde el alivio. Simplemente piensa que este dolor es bueno para ti. Y de esa manera tu sistema nervioso poco a poco se va a ir calmando también y va a ir acompañando a relajar. Ya una vez hecho 6 respiraciones, este punto es un punto clave porque conecta mandíbula con mandíbula, cráneo y cuello, ¿vale? Por eso vamos a soltar los puntos más dolorosos. Después nos vamos a meter en el pterigoideo. El pterigoideo es una musculatura que está por dentro. Vamos a ir al pterigoideo lateral. Es entre el diente y el hueso. Justo en el hueco ese, boom, empuja ahí hacia arriba y ahí vais a ver que duele un poco, ¿vale? Ahí. Y 6 respiraciones. Coge y suelta. Oh. Coge y suelta. Oh. Y cada vez que suelta vas empujando un poquito más, ¿vale? Ríndete al dolor. Oh. Puedes hacer esto tumbado también, ¿vale? Y seguimos. Coge aire y al soltar, empuja un poquito más, ¿vale? Oh. Oh. Vale, una vez hayamos terminado este de aquí, vamos a ir al pterigoideo inferior. Vamos a seguir las mismas pautas. En este caso, estamos con el lado derecho. Vamos a usar la mano contraria. Vamos a coger con el pulgar y vamos a volver a tocar ese hueso, pero esta vez vamos a ir hacia abajo, ¿vale? Al hueso y hacia abajo. Vamos al hueso, hacia abajo, hacia el hueso, hacia diagonal hacia abajo. O sea, es el hueso y en diagonal un poco hacia abajo. Vais a dejaros guiar por el dolor, ¿vale? Vais a encontrar el punto y ahí es. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pinza y a su vez vamos a estar ejerciendo presión en el macetero también. Y así vamos quitando ya la tensión. Entonces aquí cogemos, toco hueso y hacia abajo y pinza con esta dedo. Yo hago una pinza. Aquí mantengo, cojo aire. Oh. 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 Y mientras vas haciendo eso, vas haciendo como una fuerza de... como enroscando, ¿vale? A ver. Y cuando descarguéis nos vamos a meter ahora en el temporal. El temporal es una musculatura que tenemos aquí arriba y tiene cierta relación con la mandíbula. Aquí lo que vamos a hacer es abrirlo, ¿vale? Aquí vamos a coger y aquí puedes ir jugando. ¿Ves lo que voy haciendo? Como arrastro hacia ese lado o hacia ese lado. ¿Dónde hay más resistencia? En mi caso hay más resistencia hacia aquí adelante. Pues arrastro hacia aquí, cojo aire y suelto. Y al soltar arrastro todo esto más. Cojo aire y cojo aire
y arrastro, cojo aire y arrastro, y esto también lo haríamos 6 veces, ¿vale? Ya una vez hemos soltado toda esta parte de la mandíbula, vamos a meternos en el cuello. Aquí hacemos una lateralización para ver qué lado nos cuesta más. En mi caso parece que me cuesta más este lado de aquí. Pues entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a estirar aquí los escalenos, que están justo en este punto de aquí. O sea, delante del trapecio. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a apretar este punto y vamos a arrastrar y sentir cómo se estira toda esta parte de aquí, ¿vale? Pues entonces cogemos, o sea, primero inclinamos hacia el lado contrario para fijar el punto, para que toda la piel recoja, y después cogemos aire y al soltar, y aquí estiramos y sentimos cómo se va estirando toda la fibra. Cogemos aire. Fijamos aquí por encima de la clavícula. Y esto lo hacemos 6 veces por este lado, ¿vale? Después vamos a estirar el ecón, se llama el esternocleidomastoideo. Este es un músculo emocional y este músculo lo que vamos a hacer es, vamos a fijar la clavícula, ¿vale? Con una mano. O sea, si uso la derecha, pues giro hacia este lado y bajo la barbilla, ¿vale? Y lo vais a sentir aquí delante, en esta porción de aquí. Si no lo sentís, buscar el ángulo, ¿sabes? Fija hacia abajo y ves, aquí ya lo noto. Y aquí cojo aire y ir jugando con los dos lados, porque siempre va a haber un lado en el que habrá más tensión. Espero de corazón haberos podido ayudar con todo esto. Tener en cuenta que todo esto solo ha sido una pequeña parte, porque voy a estar compartiendo más en mi comunidad. Y esa comunidad privada solo va a estar disponible por un tiempo limitado para 15 personas. Y eso va a estar en mi Instagram, ¿vale? Entonces a través de mi Instagram me podéis contactar para saber si queréis uniros a la comunidad. Y toda esa gente que se quede fuera va a estar en una lista de espera. Así que tranquilos porque más adelante va a haber espacio para todo el mundo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Que tengáis un gran día, de todo corazón.